Hola, me llamo Pérez Amador Normaluz, soy estudiante del doctorado en educación. En esta ocasión les voy a compartir información sobre cómo construir la investigación cualitativa y cuantitativa. Para comenzar debemos de tener claro qué es la investigación científica. Debemos de recordar que el objetivo de cualquier ciencia es adquirir conocimientos. La elección del método más adecuado que nos permite conocer la realidad resulta un punto fundamental en el proceso. Para poder lograrlo, se deben cubrir los siguientes puntos clave. De inicio, la concepción de la idea para investigar. Plantear el problema a investigar. Elaborar un marco teórico para sustentar nuestra idea y el problema a investigar. Establecer una o varias hipótesis y, con base a eso, seleccionar el método apropiado de investigación. Una vez que tenemos esos datos, podemos hacer selección de la muestra para poder realizar una recolección y análisis de datos y, por ende, poder presentar nuestros resultados. La conjunción de la presentación de los resultados nos permite crear nuevas ideas o líneas de investigación. La investigación científica también es secuencial, sistemática y controlada. Debe ser crítica de las hipótesis planteadas y permite la discusión de qué método de recolección de información es mejor. Es por eso que vamos a desglosar un poco más sobre los instrumentos de recolección. La base metodológica de la investigación está conformada por constructos, índices, indicadores y variables. Comencemos por qué son los constructos y variables. Un constructo es una propiedad que se supone posee una persona, lo cual permite explicar su conducta en determinadas ocasiones. Los constructos se definen como propiedades subyacentes que no pueden medirse en forma directa, sino mediante manifestaciones externas de su existencia. Es decir, usamos indicadores. En otras palabras, los constructos son variables subyacentes, por lo cual habitualmente caen en la denominación común de variables. Ahora bien, ¿qué son las variables? Existen diferentes clasificaciones. Esto es determinado según los criterios que se vayan a utilizar. La clasificación básica divide las variables entre dependientes e independientes. Una variable independiente es aquella que produce modificaciones en otra variable con la cual está relacionada. Una variable dependiente es aquella que experimenta modificaciones siempre que una variable independiente cambia de valor o modalidad. La clasificación, con base en sus propiedades, se subdivide en individual y colectivo. Las propiedades individuales son aquellas que se dan en las personas. Las variables colectivas son propiedades atribuidas a grupos o categorías sociales con base en las propiedades individuales que poseen sus miembros. También tenemos variables determinadas según la técnica de estudio o de análisis. Dentro de estas las vamos a subdividir en tres tipos. Las nominales, que son aquellas en las cuales los números se utilizan para distinguir unos individuos de otros. Las variables ordinales son propiedades que pueden darse en las personas en diferentes grados. Son los números los que indican relaciones de mayor, menor o igual que. Y las variables que se distinguen según su nivel de medición son las variables proporcionales. En este caso, los números asignados se refieren a grados o intensidades hacia las personas o sus propiedades aritméticas.
Un constructo, entonces, es una propiedad que se supone posee una persona, y las variables son propiedades características o atributos que se le dan en grados o modalidades diferentes a las personas y, por derivación de ellas, a los grupos o categorías sociales a las que pertenecen. Debemos de saber que también va a haber efectos con el uso de estas variables. Es por eso que se deben de clasificar en diferentes tipos. Tenemos primero el efecto independiente, donde son causales o relacionadas directamente al estímulo o tratamiento. Tenemos las diferenciales, donde se realiza comparación de las variables. Hay influencia de una variable independiente sobre una dependiente. Y tenemos los efectos conjuntos o combinados. Estos también se caracterizan por la influencia de dos o más variables independientes sobre una dependiente. Ahora, conozcamos cuáles son los indicadores y los índices. Estos permiten la medición directa de los constructos por medio de manifestaciones externas, empíricas y observables. El índice se considera un esquema donde se ordena de forma numérica o alfanumérica el contenido de un trabajo de investigación. Los indicadores son datos cuantitativos. Estos son productos de los procedimientos establecidos por el investigador. Este es quien genera los resultados que todos pueden observar de la misma manera, pero son hallazgos del investigador, no del objeto. Hipótesis. Debemos recordar que puede ser una o varias dentro de una misma línea de investigación. La hipótesis es aquella guía específica de lo que se está investigando, aquello que el investigador está buscando y que será el nuevo conocimiento o también todo aquello que alguna vez concluido se puede probar. Hay diferentes tipos de hipótesis. Tenemos las hipótesis descriptivas. Estas se refieren a características que se darán en el objeto estudiado. Las hipótesis tipológicas. Estas son clasificaciones de las personas u objetos estudiados. Hipótesis relacionales. Estas suponen relaciones entre dos o más propiedades o variables que se dan en las personas del objeto estudiado. Hipótesis explicativas. Son causas o factores determinantes de un cierto fenómeno. Y finalmente tenemos las hipótesis estadísticas. Estos son supuestos hechos por el investigador acerca del valor que puede tener una cierta medida estadística en una muestra probabilística tomada de una determinada población. La investigación cualitativa es el método científico de observación para recopilar datos no numéricos. Se suelen determinar o considerar técnicas cualitativas. Todas estas son distintas al experimento, es decir, entrevistas, encuestas, grupos de discusión o técnicas de observación, como la observación del participante. ¿Cuáles son los objetivos? Tiene como objetivo tratar de identificar la naturaleza profunda de las realidades. Mediante los métodos cualitativos podemos proporcionar información valiosa que nos permite comprender los procesos que existen tras los resultados, es decir, nos ofrece la oportunidad de hallar respuestas centradas en la experiencia social. Dentro de las ventajas y desventajas de la investigación cualitativa es que ésta se considera subjetiva, es decir, tiene una fuerte validez interna porque conoce ampliamente el desarrollo propio, pero débil en validez externa, ya que la medición no se considera precisa, por lo tanto, no se considera que su proyección sea viable y tampoco reproducible
en todos los escenarios. Investigación cuantitativa. Está compuesta por el conjunto de métodos y técnicas que intentan aproximarse al conocimiento de la realidad. Esto es a través de la extensión, alcance y significado de los hechos analizados, a través de los propios sujetos o de sus representantes sociales. Esta también se va a clasificar según el objeto en descriptivas y explicativas, según la duración que lleve la investigación en transversales o sincrónicas y por su análisis en diacrónicas o longitudinales. Los tipos de investigación también los podemos dividir en 3 tipos. La primera es la experimental, en donde el investigador tiene un control total de las variables, así como la conformación de los grupos de estudio. Es decir, son grupos experimentales, grupos de medición y o el uso de grupos apareados. En segundo lugar, tenemos los tipos de investigación no experimentales. Esto quiere decir que el investigador no tiene control de las variables, ni tampoco tiene control sobre la conformación de los grupos de estudio. En este caso encontramos investigaciones por estudio de casos, observación estructurada, investigación participativa e investigación evaluativa. El tercer tipo que tenemos es la cuasi experimental. En este caso, la asignación a los grupos experimentales y de control se dan de manera aleatoria. Esto con el objetivo de lograr una igualación de las diferentes características de los sujetos que conforman estos grupos. Dentro de las ventajas y desventajas que podemos encontrar en la investigación cuantitativa es que la medición es controlada, lo cual permite que se considere una investigación objetiva. Esto permite que la información sea orientada al resultado, permite una fuerte validez externa, ya que todo lo generalizable se puede aplicar en diferentes ámbitos. Sin embargo, como debilidad, tiene que sus hallazgos no son particulares, es decir, desconocemos si en realidad se está midiendo lo que se buscaba originalmente. Aunque la medición es precisa y su predicción es fuerte, la interacción del investigador y del sujeto es baja. Conclusiones. ¿Por qué es importante que yo sepa seleccionar un método de investigación? Primero, la relevancia de los métodos de investigación radica en el hecho de desarrollar conocimientos sólidos en las diversas áreas científicas. Esto es determinante para seguir el estudio, ya que con esto se seleccionan las técnicas y métodos que emplearemos durante la investigación. La importancia de seleccionar las variables es lograr cubrir los objetivos de la investigación. Esto permite la comparación entre subgrupos, la medición de variables y la construcción de otras variables más complejas. Debemos de conocer las diferencias entre las investigaciones cuantitativas y cualitativas, ya que al conocer la relación del objeto-sujeto de forma objetiva-subjetiva, si los objetivos nos van a permitir probar una hipótesis o comprender algún proceso, si las teorías están determinadas previa a la investigación o son construidas con base en la investigación, va a reflejarse en los resultados obtenidos. Es decir, va a permitir darle esta credibilidad, esta validez por medio de la comprobación y verificación de los resultados. También debemos de saber si el tipo de datos que vamos a utilizar va a ser numérico o va a ser relativo, para poder darle una manipulación estadística con significado, con un análisis deductivo o inductivo y, por finalizar, saber si la investigación es relevante o irrelevante según el objeto que hayamos estudiado. Debemos tener claro también
que los métodos de recolección de datos son el sustento de la investigación científica. Estos tienen como objetivo justificar nuestras hipótesis a través del cotejo de los enfoques cualitativos y cuantitativos. Están siempre encausados a resolver el problema planteado. Si bien ambos métodos tienen ventajas y desventajas y también los podemos usar de maneras independientes, debemos recordar que también se le puede dar un enfoque complementario, ya que estos se utilizan en función de la naturaleza del problema a estudiar. Les agradezco por su tiempo y les dejo referencias utilizadas para hacer esta presentación. Gracias.